hoy me gustaría hablar en el Día de la Madre. Toma tu cruz y sígueme. Las mamás seguramente cada día toman su cruz y siguen al Señor. A pesar de todas las cosas, siguen firmes, creyendo en el Señor, sí, firme, llevando adelante su casa, su familia. Bien, yo quiero tocar un pasaje de la Escritura que se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo leo otra vez: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En la época de Jesús, la cruz no era bien vista, ¿no? Porque era un símbolo de muerte, de castigo, de represión, de negación. Cuando ellos veían la cruz, ellos se acordaban que en ese lugar a los que no obedecían las leyes o a los que eran castigados por el gobierno eran clavados en una cruz. Entonces para ellos no era bueno la cruz. Pero Jesús toma este símbolo de la cruz para identificar lo que cuesta a veces seguirle, obedecerle, seguir y ser un discípulo de Jesús. Lo que cuesta ser un discípulo de Jesús. Él toma esto como un símbolo de que cada uno de sus seguidores va a tener que negarse a sí mismo muchas veces. Va a tener que renunciar a muchas cosas en su vida. Va a tener que morir a su egoísmo muchas veces. Todos los días tenemos que negarnos a muchas cosas que tal vez quisiéramos hacer, pero sabemos que eso nos aparta de Dios, eso nos aleja de Dios. Y entonces tomamos la cruz, nos negamos a nosotros mismos y morimos a nuestro orgullo, a nuestros deseos carnales para poder obedecer a Jesús. Jesús relata este verso, habla acerca de la cruz, de morir a uno mismo, en un contexto donde él estaba contando a sus discípulos de que era necesario que Él muera en una cruz. Él les estaba diciendo a los discípulos todo lo que Él iba a tener que padecer para salvarnos a cada uno de nosotros, que iba a tener que ser torturado, que iba a tener que ser golpeado y que iba a tener que morir en una cruz, pero que luego iba a resucitar. Y cuando Él estaba diciendo a los discípulos estas cosas, cuando Él estaba hablando de todo lo que Él tenía que sufrir y que era necesario que Él sufra y que pase por ese momento amargo, uno de sus discípulos llamado Pedro saltó, aparte le llamó a Jesús y le dijo: Señor, que esto no te acontezca, que esto no te suceda. Él trató de alguna manera persuadir a Jesús de que no tenga que pasar por ese momento de sufrimiento, de dolor, de angustia y de muerte. Y Jesús, en vez de decirle: gracias Pedro por amarme, gracias por cuidarme, Jesús le reprende. Jesús le reprende a Pedro y le dice: vete de mí, apártate de mí, Satanás, porque me eres un estorbo. Porque me eres un estorbo. Él estaba dispuesto a sufrir la cruz, a sufrir todo lo que tenía que pasar para salvarnos a cada uno de nosotros. Era necesario que Él pase por este momento amargo, que sufra, que padezca, para que nosotros podamos encontrar libertad en su padecimiento. Era necesario que Él pagara por nuestros pecados en la cruz, porque está escrito en la palabra de Dios que todo aquel que peca tiene que morir. Esa es la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte.
es la muerte. Entonces era necesario. Puede decir conmigo, era necesario. Era necesario que Jesús padezca y que Jesús muera por cada uno de nosotros, para que Él ocupe nuestro lugar, pague por lo que nosotros teníamos que pagar, que era nuestro pecado. Cada uno de nosotros pecó. Y entonces lo que nos merecemos, el juicio justo de Dios, es la muerte para cada uno de nosotros. Pero Jesús murió para que usted y yo no tengamos que morir eternamente, sino podamos tener entrada por la fe en Jesús al cielo. Entonces era necesario que Jesús padezca y que muera en la cruz. Era necesario. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre Celestial, que era ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en su Hijo Jesucristo el pecado que todos nosotros hemos cometido. Dios pagó, Jesús pagó para que usted y yo no suframos el precio de haber pecado. Jesús muchas veces expresó que su voluntad era, que su deseo era hacer la voluntad del Padre Celestial. Cada día nosotros, como seguidores de Jesucristo, también tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Tomar la cruz quiere decir negarnos a nosotros. Al contrario de la corriente de este mundo, que es que cada uno vive para sí. Uno trabaja para sí, uno vive para sí, uno trabaja para disfrutar la vida como mejor se le parezca. Al contrario de la vida de este mundo, que es una vida desenfrenada y perdida, Jesús nos llama a que cada día nosotros portemos la cruz, muramos cada uno a esos deseos carnales que nos alejan de Dios, esos deseos pecaminosos que nos alejan de aquello que Jesús nos liberó. Jesús nos liberó del pecado y ahora Él desea que no seamos más esclavos del pecado. Por eso cada día tenemos que cargar la cruz y negarnos a nosotros mismos. Cuando nos sentimos tentados a pecar, tomamos la cruz y digo, no, yo muero con Cristo. Renuncio a mi vida, a mi vida mundanal. Renuncio a mi vieja vida. Cada vez que me sienta tentado a hacer algo incorrecto, tomo la cruz y digo, yo renuncio, yo muero a este deseo. Yo muero a esto. ¿Por qué? Porque ahora soy un seguidor de Jesús. Y todos aquellos que queremos seguir a Jesús, tenemos que primero negarnos a nosotros. Renunciar a una vida de pecado, a una vida de inmoralidad. Renunciar a todo eso que nos aleja de nuestro Señor, que nos aleja de Dios. Todos los días cada uno de nosotros tiene que tomar la cruz y seguir a Jesús. El apóstol Pedro lo explica también de esta manera en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 25. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos curados. Porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Entonces el apóstol Pedro nos dice que Jesús padeció y sufrió para no solo para salvarnos, sino para mostrarnos un ejemplo, para ser para nosotros un ejemplo de que se puede vivir una vida diferente. Cada día, si nosotros renunciamos, nos negamos, porque Él se negó a sí mismo, se negó a su vida de gloria. Él estaba bien en el cielo, no necesitaba salvarnos, pero por amor vino a hacerlo. Jesús se negó a todos los privilegios que Él tenía como Dios y renunció a esos privilegios para salvarnos a cada uno de nosotros y sacarnos de esa vida en que llevábamos perdida, y nos mostró el ejemplo, nos mostró cómo teníamos que caminar. Cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando le agraviaban, Él no respondía de la misma manera. Él nos enseñó cómo conducirse. Cuando otro le insultaba, Él no le insultaba. Él se comportó correctamente. Y ese es el camino que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Y muchas veces vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. Cuando enfrentemos un pleito, un conflicto, en vez de responderle agresivamente, en vez de responder con agravio, con insultos, nosotros tomamos el ejemplo de Jesús y en vez de maldecir o de soltar palabras hirientes, nosotros bendecimos. Ese debería ser negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Jesús. Eso es negarme. En vez de decir, acá tengo la palabra en mi boca, si digo esta palabra lo mato. Hay palabras que a veces soltamos para matar a la persona, ¿no? Y buscamos esa palabra que sabemos que le va a hacer triza, que le va a hacer bolsa, como decimos vulgarmente. Pero en vez de eso, cuando esa palabra está ahí y me estoy mordiendo la lengua por no soltar la palabra, me acuerdo de que tengo que tomar mi cruz y seguir a Jesús, y entonces renuncio a ganar el pleito, y en vez de maldecirlo, en vez de insultarlo, en vez de agredirlo, en vez de lastimarlo, me callo. Me callo. Eso es tomar la cruz. Eso es morir a uno mismo. Eso es morir a uno mismo. Cada vez que somos motivados para obrar injustamente, para levantarnos en contra de una persona que no hizo nada. Muchas veces se arman conflictos en contra de una persona inocente. Y cuando nosotros no accedemos a los demás que se levantan para maldecir o para dañar a una persona que es buena, que es justa, que se comporta correctamente, y ahí yo estoy tomando la cruz de Cristo y estoy siguiendo sus pisadas. Cada vez que me siento tentado a algo inmoral, cada vez que me siento tentado a hacer algo inmoral y yo renuncio a hacer eso, estoy tomando mi cruz. Cada vez que yo estoy frente a la computadora solo y me salta una página de pornografía o inmoral, en vez de darle clic, renuncio y cierro esa página. Estoy tomando mi cruz. Estoy tomando mi cruz y estoy siguiendo las pisadas de Jesucristo. Cada día usted y yo tenemos que tomar decisiones en la vida, que es tomar la cruz y seguir a Cristo. Seguir a Jesús es obedecerle. Seguir a Jesús es seguir su ejemplo.
Seguir a Jesús es hacer lo que Él nos enseñó que teníamos que hacer. Y no es fácil, porque uno tiene que renunciar tal vez a lo que le gusta, o tiene que renunciar al egoísmo, o tiene que renunciar al ser aceptado por los demás, y todos queremos que los demás nos acepten, que los demás nos quieran, que los demás nos incluyan en su grupo. Pero muchas veces usted y yo vamos a tener que renunciar a eso por seguir a Cristo. Renunciar a ese grupo que antes nos aceptaba porque hacíamos lo mismo que ellos, o vivíamos o hablábamos de la misma manera que ellos hablan o se conducen. Pero ahora hemos decidido tomar nuestra cruz, morir cada día y seguir a Jesús. La misma palabra que Jesús le dio a sus discípulos en aquella época, hoy resuena para nuestras vidas. La misma palabra hoy está resonando y va a resonar en tu oído y va a resonar en tu corazón cuando te acuestes y cuando te levantes. El Espíritu Santo te va a hacer recordar esta palabra. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta palabra te va a perseguir. Cada vez que te reconozca como que te identifiques como cristiano, esta palabra va a arder en tu corazón. Esta palabra el Espíritu Santo te va a traer a memoria. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros nos decimos ser cristianos. Amamos a Jesús. Amamos a Jesús con todo nuestro corazón. Nadie nos amó como tú nos has amado, Padre. Nadie dio nada como tú lo has hecho por nosotros. Estamos perdidamente enamorados de ti, Padre Celestial. Y sabemos que esta vida cristiana representa muchas veces renuncia, negación, muerte al egoísmo, muerte a los deseos carnales, muerte a una vida mundanal, Señor. Pero decidimos en nuestro corazón, tomamos la decisión de seguirte, tomamos la decisión de renunciar a nosotros mismos. Tomamos nuestra cruz y te seguimos. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Padre, hay personas en esta hora que tal vez estaban diciendo: si hoy no me hablas, nunca más me voy a congregar, nunca más te voy a seguir. Dios te está hablando en esta tarde. Tú le estuviste diciendo a Dios: si no me hablas, abandono todo. Y Dios hoy te está hablando. Dios hoy está hablando a tu corazón. Dios está hablando a tu vida. La vida cristiana es una vida de renuncia, es una vida de entrega, es una vida de muerte al egoísmo, al yo. Dios te está hablando a tu corazón. Señor, yo te pido que fortalezcas a esas personas que han estado hablando así en su corazón. Yo te pido, Padre, que traigas ánimo a esas personas que han estado pensando abandonar este camino. Señor, en el nombre de Jesús, auméntales la fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Quiero orar. Tengo un deseo en mi corazón de orar por aquellas personas que están enfermas. No los podemos tocar, pero el Espíritu Santo te va a tocar en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo en esta hora
Y queremos orar por aquellas personas que están enfermas, que tienen un problema de salud. Tú eres nuestro sanador. Tú eres el que sana todas nuestras dolencias. Señor, en esta hora, por las llagas de Cristo, yo declaro sanos esos riñones que no estaban funcionando correctamente. Y le ordeno que funcionen ahora. A ese páncreas que no estaba funcionando correctamente, le ordeno que genere la insulina. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe sanidad en tu hígado, ahora, en el nombre de Jesús, todo hígado graso, ahora en el nombre de Jesús declaro salud sobre tu hígado, en el nombre de Jesús, amén, amén. Dios le bendiga ricamente, feliz Día de las Madres, que tengan una hermosa semana bendecida, en el nombre de Jesús.